ruegue por la salvación, liberación y redención de todos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a escuchar las 7 palabras que el Señor expresó en la cruz. La flagelación del Señor, su muerte, nos anime a todos a vivir sintiendo su presencia y su amor en el sufrimiento por amor para la liberación de todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Buenos días, queridos hermanos, muchas gracias por su participación. De repente algunos cruz
pues es un gran legado espiritual para todos nosotros, porque son palabras, como vamos a comprobar, que nos hacen meditar día tras día en el misterio de nuestra fe y en aquellas palabras que expresó el Señor en una situación tan determinante como puede ser su agonía, su sufrimiento ya en la misma cruz. Cada una de las 7 palabras, o propiamente son 7 frases, porque no es una palabra ya de cada una de las 7, son más bien frases, pues nos animen a fortalecer nuestra vida de fe. Las 3 primeras palabras expresan sobre todo el sentido profundo del amor de Cristo para perdonar. Son entonces unas palabras que expresan perdón, que expresan también esa manifestación a Dios Padre de, al cumplir la voluntad, recibir Él mismo, pues, las afrentas de todos, los pecados de todos, naturalmente menos de Él mismo, porque como nos dice San Pablo, fue hombre y también Dios en todo menos en el pecado, pero sí recepciona los pecados de todos y en ellas entonces, en las 3 primeras sobre todo, pide perdón para quienes le crucifican y de esa manera abre las puertas de la salvación y abre las puertas también de la redención para todos. Las siguientes 2 palabras, por lo tanto, la 4ª y la 5ª, nos describe más bien el sufrimiento que el Señor va teniendo en la cruz, conforme pues va manteniendo duramente su agonía, que comienza, si quieren, propiamente ya en Getsemaní, que continúa evidentemente también en el acercamiento hacia el Calvario, hacia el Monte Calvario, donde muere, y que son expresiones que sobre todo pues las recordamos en el Vía Crucis, la flagelación, la corona de espinas, todas esas situaciones que el Señor va atravesando y que desembocan ya en estas 2 palabras, donde vemos cómo el Señor pues siente un poco como el vértigo, el sufrimiento ya determinado, el sufrimiento fortísimo del Señor, y donde expresará pues que tendrá sed u otras palabras determinadas, donde manifiesta la sensación de que el Señor o que su Dios, su Padre, le acompaña permanentemente, pero que Él está en una situación ya de agotamiento y de muerte. Y finalmente las 2 últimas, por lo tanto la 6ª y la 7ª, pues las va realizando, se calcula que a los pocos segundos antes de su muerte, ni tan siquiera el minuto, y ya Él se deja vencer voluntariamente por lo que podríamos denominar el amor de Dios, y siente una gran paz porque ha cumplido hasta el final la voluntad de su Padre. Y entonces mantiene ese diálogo sereno, cercano, tranquilo, ya en agonía total antes de morir. Bien, esto es un poco entonces el resumen previo de las 7 palabras para que ustedes tengan como una especie pues de envoltura y de preludio, de anticipo a todas ellas. Avanzamos entonces a la primera. La primera, ya saben ustedes, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya les he expresado anteriormente que las 4 primeras, o las 3, mejor dicho, las 3 primeras, manifiestan sobre todo el perdón de Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, son palabras directas del Evangelio de San Lucas, el tercer evangelista, en su capítulo ya evidentemente
poco a poco conclusivo de todo el Evangelio. Le faltará pues todo el proceso de su resurrección nada más. Y es la primera palabra que pronuncia Jesús en la cruz, el perdón. Jesús en la cruz se ve envuelto, como sabemos, en un mar de insultos, de burlas, hasta de blasfemias, que son ya el epílogo, el final de todo el proceso propiamente de su vía crucis, o sea, del camino hacia la cruz, vía crucis del camino hacia la cruz, que fue un continuo, pues, momentos, excepto esporádicamente por algunas de las mujeres. Los discípulos poco a poco por miedo lo iban abandonando y entonces quedaban solamente aquellas personas que habían tenido un gran rechazo hacia Jesucristo, las autoridades judías, las autoridades también invasoras del pueblo romano, y por eso entonces ya desemboca todos esos insultos, todas esas burlas y blasfemias, especialmente en la cruz. También lo van haciendo los que pasan por el camino, todas aquellas personas que sienten que el Señor era como una especie de estafador, de impostor, que predicaba una religión totalmente diferente a la religión de la tradición judía y que evidentemente por su forma de ser pues no lo podían aceptar. Por ejemplo, van diciendo, cuando ya el Señor está en la cruz: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Evidentemente el Señor lo podría haber hecho, pero tenía que cumplirse también todo su proceso de morir por nosotros. Y no le vencen entonces esas palabras que van diciendo. Le dirán también como burla y como tentación para que volviera nuevamente a la religión judía y a renunciar a todo lo que había dicho anteriormente. Le dirán: ha puesto su confianza en Dios, que Él lo libre ahora. Lo mismo que el diablo también, con palabras parecidas, le había dicho cuando iniciaba el momento de la instauración del reino en el desierto, las conocidas 3 tentaciones. Una de ellas es muy parecida. Si quieres, arrójate de donde estás, en el alto, porque vendrán los ángeles, se posarán ante ti para que no caigas al vacío y choques con el suelo. Y el Señor también entonces, pues, renunció a todo aquello. Por eso entonces son palabras, queridos hermanos, donde descubrimos la fortaleza del Señor para seguir venciendo día a día todas aquella especie de insultos o, si quieren, de orientaciones distintas de lo que Él iba a hacer. En realidad el Señor todo eso ya lo preveía, porque estaba, podríamos denominar, motivado, concienciado, seguro de sí mismo, de todo lo que le iba a suceder. Y por eso, por otro lado, pues se encontraba tan fuerte como aquellas personas que se han dado ciertamente en la historia de la Iglesia, y en la historia de la humanidad en general. Unos por ideales nobles, otros por ideales pues mucho más extraños o contrarios, pero lo cierto es que siempre ha habido personas que no han renunciado a su ideal, a su ser, pese a que podrían superar todo aquello que iban haciendo y que a la vez también iban a morir por ello, pero de todas las maneras se mantenían firmes
en gran fidelidad en la fe. Por eso, queridos hermanos, Jesús no solo perdona, sino que incluso pide perdón también de su Padre para los que le han entregado a su muerte. O sea, Él perdona, pero a la vez también pide la mediación de su Padre Dios para que perdone. Incluso le perdonará también a Pedro, donde Pedro ya sabemos que le dice previamente que Él nunca le abandonará. Le dice efectivamente, pues, en la última cena, cuando iba ya a comenzar su huida a Getsemaní, su oración desesperada: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se cumpla tu voluntad, que no se cumpla mi voluntad, mejor dicho, sino la tuya. Y de todas las maneras ahí Pedro le dice: yo nunca te abandonaré. Y el Señor le dice, como sabemos y sucedió y está marcado en la Pasión, antes de que cante el gallo, por lo tanto, pues ya poco a poco en la madrugada, cuando iba a morir, tú me habrás negado 3 veces. Y luego también, pues, ante el arrepentimiento de Pedro, también el Señor le perdona, como va perdonando a tantas personas que se van sintiendo arrepentidas, que se van sintiendo también cercanas a la presencia del Señor. También el Señor perdona a todas las personas que se encontraban por aquel lugar. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Representa el perdón universal del Señor, que ya lo manifestó incluso en su vida pública, cuando dijo: no solo hay que perdonar a los amigos, eso ya, dice el Señor, lo hace cualquier persona, hay que perdonar también a los enemigos. Un perdón universal, un perdón también que se deriva hacia todos. Por lo tanto, la primera de las 7 palabras de Jesús es una palabra de perdón. ¿Y a qué nos insta o a qué nos exhorta o nos compromete esta palabra a cada uno de nosotros? Pues evidentemente nos exhorta y nos insta a que tenemos que ser capaces de perdonar. Y tenemos mucha oportunidad para todo ello. Quien más, quien menos, podemos estar enemistados por un tiempo también más o menos largo o corto de otras personas. Y entonces esta palabra nos compromete a superar el resentimiento, a superar el odio, a superar todo aquello que nos impida la capacidad de perdonar. Porque evidentemente, si no perdonamos, si no tenemos capacidad de conciliación y de reconciliación, tampoco tendremos capacidad de amar. Porque el amor y el perdón se identifican recíprocamente. No podemos amar si no perdonamos, y a su vez tampoco, si no perdonamos, pues no tendremos amor. Por eso, queridos hermanos, que la capacidad de perdonar siempre esté presente en nosotros, en nuestra vida, en nuestra capacidad de sentir y de ser. Porque puede ser que nos dé la impresión de que nos consideramos cristianos, pero si no perdonamos, si nos puede, como digo, el resentimiento, el odio, pues entonces nos faltará algo esencial, como es el perdón y el amor. Evidentemente, para perdonar, pues lo hacemos perdonando a otra persona, que a su vez también tiene que acoger el perdón, o a su vez abrirnos nosotros, cada uno, al perdón de Dios y al perdón del Señor. Para eso, para que el Señor nos perdone, la Iglesia nos propone el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón. Y para perdonarnos mutuamente, pues para eso está el diálogo, la comunicación, la cercanía, que nos llama a perdonar.
Bien, queridos hermanos, pasamos a la segunda palabra, también tomada del Evangelio de San Lucas, en su capítulo 23 y en su versículo 43. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que son unas palabras que expresa el Señor al ladrón arrepentido. Ya saben que junto al Señor, pues, fueron también condenados en la cruz, pues dos ladrones, uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno, pues no le interesaba mucho lo que el Señor le había sucedido, pero otro, en cambio, le dice al otro: nosotros estamos bien condenados por todo lo que hemos hecho, pero este, en cambio, no ha realizado nada, y le condenan, y además en el centro, como si fuera el de mayor condena. Y entonces el Señor le dice: te lo aseguro, y estarás conmigo en el paraíso. Por eso decimos que sobre la colina del Monte Calvario había 3 cruces, y el Evangelio dice efectivamente que junto a Jesús fueron crucificados 2 malhechores. Podríamos denominar 2 ladrones o algo por el estilo, que seguro habrían cometido, pues, un robo, quién sabe si con homicidio o un robo muy importante. Y vemos cómo la sangre de los 3 iba fluyendo, pero eran sangres muy distintas. La sangre de Jesucristo, sentenciado en agonía y muerto poco a poco, pero por inocencia. Los otros 2 ladrones, muertos al parecer, según la justicia o según la legalidad de aquel tiempo, por lo que habían realizado de mal, y que, entre otras formas, pues, de manifestar la pena de muerte era por medio de la cruz. Definitivamente el mayor suplicio, porque había otras formas, pero la de la cruz era el mayor suplicio. Pero uno de ellos, como vemos, pues, estaba como arrepintiéndose, que fue a quien el Señor le dijo esta segunda frase o estas segundas palabras: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos como el otro más bien se encaraba y decía: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el Señor no estaba en ese momento, porque no había llegado, no era su momento, su hora, su situación para realizar otros signos o milagros, y por eso entonces pues no le atiende. Es la tentación siempre o la exigencia ya de una situación que el Señor no puede realizar porque tiene que cumplir su hora. Por eso el Señor entonces va aceptando su propia realidad, y por eso también pues no le hace mucho caso a ese ladrón cuando le pide que lo salve y que se salve a sí mismo. Más bien se fija en el ladrón arrepentido y le dice que estará con él en el paraíso, porque ya sabemos que la muerte del Señor no es el final del camino, es el preludio, el anticipo de la resurrección. Para resucitar, que es evidentemente el acontecimiento fundamental de nuestra vida de fe y que celebraremos mañana, sábado, a partir de la noche, en la gloria de la resurrección, en todo el domingo y a la vez también en todo el tiempo pascual, pues vemos cómo el Señor es el anticipo de la resurrección de cada uno de nosotros. Por eso tiene tanta importancia también estas palabras, porque nos indican que nuestra vida aquí no termina, se transforma en una resurrección como la del Señor. El Señor en vida, en la instauración del reino, le dirá a Marta y a María, hermanas de Lázaro,
cuando Marta y María le dicen que ha muerto su amigo Lázaro. El Señor dice: Lázaro no ha muerto, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, no morirá para siempre, alcanzará la vida eterna. Estas palabras entonces que el Señor le dice al ladrón arrepentido: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, segunda palabra, pues lo que está diciendo, o nos lo está diciendo a todos también actualmente, es que nuestra vida aquí, en este mundo, cuando el Señor nos llama, no termina, se transforma en una resurrección como la del Señor. Por aquí pasamos en tránsito, en peregrinación, hacia una vida más definitiva, la vida del Señor, de permanecer con el Señor en la eternidad. Porque cuando nos llama el Señor no nos llama a un vacío, a una nada sin sentido, no, nos llama a vivir con Él definitivamente. Por eso, queridos hermanos, estas palabras tienen tanta importancia, incluso en el ambiente, o si quieren, dentro del contexto de este año jubilar, Peregrinos de la Esperanza, donde la esperanza se va realizando en el aquí y en el ahora, en el presente, en el lugar, en la situación donde nos encontramos, pero tiene su transformación definitiva en la eternidad. Es lo más grande que el Señor, pues, nos hace cuando muere y fundamentalmente cuando completa todo su proceso en este mundo, que es la resurrección. Con la resurrección el Señor inicia nuestra vida de fe. Nos dirá San Pablo: sin la resurrección del Señor, vana o inútil sería nuestra fe. Evidentemente, para que la resurrección se diera, tenía que venir primero su propia muerte. Y con su resurrección, repito, pues también resucitamos todos. Por eso, para nuestra vida, el paraíso, lo que llamamos también pues el cielo, el encuentro, ¿ya? Porque el cielo no es propiamente, digamos, podríamos decir un lugar así marcado, siempre con la imaginación del hombre, porque tiene que expresar y visibilizar algo que es invisible. Entonces decimos pues que está en la altura. Lo cierto es que el cielo es fundamentalmente el encuentro, como decimos en el credo, en el encuentro con Dios, en comunión de los santos y en vida eterna. Hacia eso entonces el Señor nos va orientando en esta segunda palabra, dirigida, como digo, al hombre que está en la cruz, pero que a la vez se orienta a todos nosotros en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Estaremos con el Señor en el paraíso si colaboramos también un poco con Él en vivir día a día cercanos a Dios. Bien, la tercera palabra es: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cuando el Señor ya siente que va a morir, pues como buen hijo se va fijando en su madre, que estaba al pie de la cruz y que evidentemente estaría en una actitud, pues se pueden imaginar ustedes, en una actitud, pues ¿cómo va a estar? Pues de tristeza absoluta, de angustia, y que necesitaba pues ánimo, que necesitaba también unas palabras para ella. Y en Juan 19:26, en el Evangelio de San Juan, decimos que el Señor entonces se dirigió a su madre, a esa madre, la Virgen María, que en estos días la presentimos o la tenemos muy presente, sobre todo con la advocación de la Virgen de los Dolores o de la Virgen de la Piedad, así se le llama también,
o la Virgen también de las angustias, porque evidentemente angustiada se encontraba al ver a Jesús en la cruz. Quien le acompañó, como sabemos, pues fue María, otras personas también, y cuando se dirige, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, se está dirigiendo, según la tradición bíblica, pues a Juan, que fue de los pocos discípulos, que se sepa, pues que no tuvieron tanto miedo para abandonar al Señor, aunque luego, como sabemos, sobre todo a partir de la experiencia de la resurrección, lo reconocen y van a predicar e instaurar el Evangelio. Pues bien, allí estaba también San Juan y por eso pues se dirige, podríamos denominar a los dos. Mujer, ahí tienes a tu hijo, mujer, entendiéndolo como madre, y dirigiéndose a Juan, ahí tienes a tu madre. La presencia de María junto a la cruz fue para Jesús entonces, evidentemente, no podía ser menos, pues un motivo de alivio, pero también de dolor, porque él estaba viendo cómo además de sufrir él, sufría de otra manera, no podríamos denominar tan física, pero con el mismo dolor, psicológicamente, su propia madre. Y por eso entonces el Señor siente esa necesidad de dirigirse a su madre. María entonces recoge de alguna forma el dolor de todos nosotros al ver morir al Señor y recoge también en todos nosotros la fuerza de la fe, la fuerza de entender que el sufrimiento, cuando se vive con amor, pues es un sufrimiento también ciertamente doloroso. Todo sufrimiento tiene que ser doloroso, pero a la vez también reconfortante, porque es un sufrimiento que se hace por una causa, por un ideal, por una obediencia a la voluntad de Dios. Y por eso el Señor entonces progresivamente, conforme va realizando las frases o las palabras que dirige en la cruz, pues va adquiriendo a su vez también mayor fortaleza, mayor seguridad, mayor comprender y aceptar que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. En estas palabras del Señor, María, ahí tienes a tu hijo, o mujer, o madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, sentimos también el mismo drama de muchas familias, de tantas madres e hijos reunidas a la hora de la muerte. Siempre se ha dicho que no hay mayor dolor para una madre que ver morir a su hijo, porque la condición natural de nuestra vida humana, pues es normalmente, ¿no? Por supuesto que se dan muchas excepciones, pero es normalmente que primero muera el padre o la madre, luego el hijo o la hija. Y entonces, para una madre, pues ver morir, para una madre o para un padre también, ¿no? Ver morir a su hijo siempre es muy doloroso, porque es el dolor de la separación, porque es el dolor también de un hijo que si la madre ha estado en sus entrañas y que si es del padre también, pues evidentemente ha colaborado también como padre en que su hijo naciera y viviera. Y por eso entonces sienten ese dolor, sienten esa presencia, sienten ese amor hacia esa muerte de Jesús. Al ver a Jesús, a su madre presente allí junto a la cruz, también pues seguro que evoca recuerdos profundos de su vida. Evidentemente de su vida en Belén todavía no, porque era bebé y muy niño, pero sí de Nazaret, donde nos dirá San Lucas en su capítulo 1 y 2, donde se había criado y donde a su vez pues
fue iniciando el proceso de su infancia, de su preparación, para luego, ya maduro, adulto, hacia los 30 años, instaurar el reino de Dios. Todo seguro, pues, serían pensamientos de nostalgia, pensamientos a su vez de pasado, que siempre, psicológicamente, evidentemente, causan dolor, causan también pena, y todo eso entonces se le fue acumulando al Señor y a la vez también se le fue acumulando a María, porque podemos pensar que ciertamente el Señor, también la Virgen María, podrían presentir, conforme iban sucediéndose los acontecimientos, que algo de eso podía suceder, pero evidentemente nunca se lo imaginaron, probablemente de tal grado, de tal sufrimiento, y nunca se imaginaron también, y siempre podían tener un pálpito, un breve aliento de esperanza de que no sucediera su madre, no tanto Jesús. Y sin embargo, pues así sucede, y ella, que ya en el Evangelio, desde la Anunciación, se nos dice que iba guardando todo lo que iba sucediendo en su corazón, o más adelante, sobre todo en la presentación de Jesús en el templo, pues María Santísima ella lo presiente como algo definitivo. Nunca perdió su fe por el sufrimiento, más bien la profundizó mucho más. Por eso, cuando nosotros, ante las pruebas personales de cada uno, o sea, que somos cada uno protagonistas, quién sabe, una enfermedad, una situación que nos haya sucedido mal, o ante unas pruebas de unas personas cercanas, también una enfermedad de personas allegadas, o cualquier otra cuestión que nos lleva al dolor, María Santísima no actúa nunca con esa rebeldía ante el dolor, tampoco con una resignación pasiva de separarse de su hijo porque dice, bueno, si yo soy la madre, a ver si le va a suceder como a mi hijo. No, sino que más bien ella fortalece, profundiza y mantiene mucha más esperanza y mucha más confianza en Dios y en el cumplimiento y en la exigencia del deber de su propio hijo. Podemos sacar entonces también como conclusión en esta tercera palabra que todos, igual que tenemos grandes momentos en nuestra vida, tendremos también momentos de prueba, momentos de desolación, momentos de tristeza, de dolor, y nos tenemos que preguntar cómo asumimos ese dolor, cómo asumimos esa tristeza, cómo asumimos también esa angustia. Si nos rebelamos ante Dios y le pedimos, pues un poco como que nos justifique o que no nos merecemos tanto eso, o si actuamos más bien con humildad, entendiendo que las limitaciones, que las debilidades, que los problemas de nuestra vida, lejos de apartarnos del amor de Cristo, tienen que ser más bien momentos de entender que el Señor ahí también, en el dolor, como lo fue con el Señor, está para acompañarnos, para protegernos, para sostenernos. Porque nuestra vida, queridos hermanos, no es una vida, pues, solamente de camino de rosas. También hay momentos, como digo, de mucha alegría y de mucha felicidad, pero también hay momentos de mucho dolor, y tenemos que aceptar la alegría para dar gracias a Dios por todos los bienes recibidos. La tristeza por el dolor, por las pruebas, por las dificultades de la vida. Sentir también, pues, el pálpito, el aliento de la esperanza, el aliento de que las pruebas también pueden ser oportunidades para luego seguir avanzando por el camino de la fe.
Recordemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento al mismo Job, que era un hombre que el Señor lo bendijo con mujeres. Bueno, en aquel tiempo, pues en la cultura judía, como en tantas culturas de aquel tiempo, pues existía la poligamia, había una mujer como más personal de cada uno, pero existía la poligamia. Entonces lo bendijo pues con mujeres, con muchos hijos, lo bendijo también con grandes posesiones de terrenos, de ganados, y él se sentía con una gran fe en Dios. Pero hubo momentos en su vida también que surgían pues enfermedades, epidemias, como la que tuvimos hacia el 2020 y en el 21 y parte del 22. Bueno, pues epidemias que en aquel tiempo evidentemente no existían las medicinas que hay ahora y diezmaban mucho a la población. Y entonces pues también a él le repercutía todo eso en su propia familia, en su propio patriarcado, tal como se entendía entonces. Y lo mismo también pues existían tormentas o falta de sol y de calor, falta de lluvia, y también los ganados por las mismas enfermedades, eso nos lo va diciendo la Biblia ya, o también porque llovía mucho y había tempestades y morían, y lo mismo también las cosechas, o porque no había lluvia. Lo cierto es que a veces pues se arruinaba materialmente, y nunca desistía de Dios en el sufrimiento. Él decía la conocida frase: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Algo así también, de esa misma manera, actuó también María, sintiendo esa presencia de Dios en el propio sufrimiento de su Hijo Jesucristo. Bien, para ir concluyendo de mi parte, luego vendrá, como digo, el Padre Brian y les hará las otras 3 palabras. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cambiamos entonces un poco este sentido de perdón, de acogida, de misericordia de Dios en las 3 primeras, y en la cuarta ya el Señor se pone ante la providencia, ante el amparo, con una gran fidelidad hacia su Padre Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Encontramos estas palabras en Mateo, en su capítulo 27, en su versículo 46. Evidentemente, como ven ustedes, son palabras duras, que pareciera como que el Señor se revela. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como que le exigiera a su Padre Dios que lo había abandonado. Y sin embargo, pues no deberemos entenderlo así, sino más bien como una expresión del dolor supremo, de la agonía suprema por la que el Señor estaba atravesando. Y por eso entonces estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, son unas palabras, podríamos denominar, de oración, de una oración desesperada, al estilo de esa oración que el Señor tal vez, probablemente, horas antes expresara en el huerto de Getsemaní, cuando se va a orar después de instituir la Eucaristía en la última cena, cuando los discípulos le van abandonando, cuando Judas lo traiciona, cuando comienza el proceso de su muerte y resurrección. Pues bien, ahí entonces, en Getsemaní, en una oración desesperada, dirá también: Dios mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como ven ustedes, son palabras muy parecidas a las que ahora expresa el Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es entonces
o son palabras o una frase lógica de una persona que podríamos denominar se está inmolando por una causa justa y que siente el rechazo, la indiferencia, la incomprensión de las personas. Y por eso entonces ya no le queda otra que agarrarse, aferrarse a su propio Dios, a Dios Padre. Y por eso entonces expresa esa frase para que Dios, en ese momento, lejos de ser una frase de reproche, porque pareciera así, a primera vista, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, como una frase de reproche. No, es una frase más bien de aferrarse a la misericordia, a la bondad, a la cercanía de Dios, que evidentemente Dios Padre no le abandona. ¿Cómo le va a abandonar si Él mismo era también Dios? Si estaba, como nos dirá San Juan en su prólogo, en el seno de Dios desde siempre. San Juan nos dirá en el prólogo, la palabra era Dios, la palabra se refiere a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. La palabra era Dios, la palabra estaba junto a Dios, la palabra existía desde siempre. Pero en un momento determinado de la historia, esa palabra se hace también hombre en las puras entrañas de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y sin dejar de ser Dios, se hace hombre con esa doble naturaleza, divina, por un lado, desde siempre con Dios, y humana, desde la propia encarnación y arraigo en nuestra propia historia por María Santísima. Siempre decimos una sola persona con una doble naturaleza. Pues bien, Dios entonces nunca lo abandona. Lo que pasa es que tanto Dios como Él mismo, su Hijo Jesucristo, el mismo Dios, porque la Santísima Trinidad son tres personas distintas pero en un solo Dios. Eso lo aprendemos ya desde bebés. Pues bien, entonces Dios no lo puede abandonar, porque son amor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Padre Providente, Dios Hijo Redentor y Salvador, Dios Espíritu Santo vivificador, pues son Dios amor y no lo puede abandonar. Lo que ocurre es que tienen que coincidir los dos, Padre e Hijo, en el cumplimiento de la voluntad. ¿Y cuál era el cumplimiento de la voluntad? Y eso mismo había dicho Jesús, cumplir la voluntad de su Padre hasta el final. Y la voluntad del Padre Dios era que su propio Hijo tenía que morir para redención, para salvación, para causa de amor por nuestros propios pecados. Por eso, queridos hermanos, esta palabra entonces nos manifiesta que cada uno de nosotros también debemos tener confianza, debemos tener plenitud, esperanza en el Señor, que siempre nos anima, nos protege, nos sustenta para seguir creciendo en nuestro proceso de fe. Esta palabra, queridos hermanos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, son unas palabras que también se nos habrán ocurrido a nosotros en algunos momentos, un poco no al estilo de Jesucristo, no por la misma razón o por el mismo fundamento de Jesucristo, sino por otras razones. Pero lo cierto es que se nos pueden ocurrir, pero que sea más bien luego para afianzar nuestra fe al estilo del Señor, para seguir creciendo día a día en el amor a Cristo y en el amor a los demás. Que el Señor, queridos hermanos, en este día tan profundo de donde celebramos la muerte del Señor, nos anime a seguir día a día creciendo en la cercanía al Señor, manteniendo en estos días pues
el sentido profundo que tiene la Semana Santa y sobre todo la trilogía o el triduo pascual del jueves, del viernes, del sábado de gloria y de resurrección, que implica acompañar al Señor en los grandes misterios de nuestra fe. Como pueden tener también tiempo, evidentemente, pues para un poco más de descanso y para compartir con mayor oportunidad en su vida familiar. Que el Señor les bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los que deseen, por favor, pueden esperar ahora mismo. Ya el Padre Brian se encuentra y continuará él con la quinta, sexta y séptima palabra. Buenos días, buenas tardes. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. El Señor es mi heredad, me refugio en ti. Conmigo va el Señor, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Mi suerte está en su mano, me refugio en ti. Siempre tengo al Señor, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Con Él caminaré, me refugio en ti. Con Él no moriré, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Quinta palabra. Tengo sed. En el Evangelio de San Juan se destaca que Jesús, sabiendo que todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que se cumpliera la Escritura, la frase que remite al Salmo 69 en el versículo 22. Me dieron hiel por comida y para mi sed me dieron vinagre. Juan presenta a Jesús no como víctima pasiva del sufrimiento, sino como el Señor que consuma libremente la Escritura. Cada palabra de Jesús en la cruz es parte del cumplimiento del designio salvífico de Dios. A primera vista, esta frase podría entenderse como una necesidad física, pero el Evangelio de Juan, cargado de simbolismo, la convierte en una expresión profunda de teología. Jesús, fuente de agua viva, ahora está sediento. El que dijo: tengo pan de ustedes, tengo el pan que ustedes no conocen, ahora muestra su humanidad en el límite. Pero esta sed no es solo corporal, es sed sobre todo espiritual, es sed existencial y escatológica. Cristo en la cruz tiene sed de salvación, sed de las almas, sed de cumplir hasta el extremo la voluntad del Padre. Tiene sed de que el reino de Dios se realice. Esta sed es también la sed del amor que no ha sido correspondido, del pastor que busca a las ovejas perdidas. Es la sed del esposo por la esposa, la imagen nupcial que Juan desarrolla desde las bodas de Caná hasta el triunfo de la cruz. La petición de Jesús, tengo sed, tiene un sentido insondable. Jesús tiene sed del amor de su Padre, que lo ha abandonado por nuestra salvación, y tiene sed del amor de cada uno de nosotros. Por tanto, este grito es un llamado a responder al amor de Dios con nuestra propia entrega. Jesús revela que aún en su agonía, su deseo es de redención.
Desde el punto de vista del alma, esta palabra remite a la sed profunda del ser humano, esa búsqueda de plenitud que solo puede saciarse en Dios. Jesús, al decir tengo sed, se identifica con toda la humanidad sedienta de justicia, de consuelo, de sentido, de verdad, de amor, de trascendencia. El discípulo está llamado no solo a calmar la sed de Jesús, sino también a reconocer su propia sed más allá de los deseos inmediatos y a beber del agua que Él ofrece. Esta palabra también interpela a quienes no se comprometen, a quienes oyen el clamor de Jesús y no se acercan con el vaso del consuelo. San Vicente de Paúl, sin citar esta palabra explícitamente con frecuencia, vivió en carne propia la urgencia de saciar la sed de Cristo. Él veía en los pobres a Cristo sediento, hambriento, desnudo. En una conferencia a los misioneros les dijo: ¿no es el amor a Dios quien nos impulsa a servir a los pobres? Ellos son nuestros amos y señores. En ellos vemos a Cristo sediento. San Vicente de Paúl comprende que Jesús sigue diciendo tengo sed en los marginados, en los olvidados, en los que nadie atiende. Por eso insistirá en una caridad activa, encarnada, urgente. Para él, servir a los pobres no era una obra piadosa, sino dar de beber al mismo Cristo. Cantamos. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos Siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. en un Cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. no podemos Caminar con hambre bajo el sol. Dadnos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, Yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios. pero Pronto llegaré a ver el rostro del Señor. Sexta palabra. Todo está cumplido. Esta palabra es única del Evangelio de Juan, que presenta la cruz no como un fracaso, sino como el trono de gloria de Cristo. En griego el término original es tetelestal, que significa más que una simple conclusión. Se trata de una palabra que tiene connotaciones jurídicas, sacrificiales, culturales. Es la fórmula que se usaba para indicar que una deuda ha sido saldada o una misión ha sido plenamente cumplida. Juan muestra a Cristo como el sumo sacerdote que ofrece su propia vida como sacrificio y al mismo tiempo como cordero pascual inmolado. En la cruz, Jesús no es vencido por la muerte, la abraza voluntariamente,
y al hacerlo cumple las Escrituras y consuma la voluntad del Padre. Este grito no es una derrota, sino de triunfo, una palabra de plenitud. Jesús ha llevado a término la economía de la salvación, la promesa hecha a Adán, la alianza con Abraham, la liberación con Moisés, los anuncios de los profetas. Todo converge en este acto supremo de amor. Todo está cumplido. Revela la obediencia de Cristo al Padre, que llega hasta la muerte, y una muerte de cruz. La redención no se ha dado de forma abstracta, sino por medio de la entrega libre y generosa, total y amorosa del Hijo al Padre. Cristo ha vencido en la cruz al pecado y la muerte desde dentro, no con violencia, sino con el amor llevado hasta el extremo. Esta palabra, todo está cumplido, inaugura el nuevo tiempo de la gracia, en el que ya nada queda por hacer para alcanzar a Dios, porque Dios ha descendido hasta lo más hondo del ser humano. Lo que estaba anunciado, prometido, esperado, ahora se ha realizado en el sacrificio incruento de Cristo en la cruz. La economía de la salvación ha alcanzado su plenitud. La palabra tetelestai resuena como el amén definitivo. Así sea, del Hijo al plan del Padre. Esta palabra nos interpela profundamente. ¿Qué significa para nosotros todo está cumplido? Significa que no necesitamos ganarnos el amor de Dios, que no debemos vivir bajo el miedo o el mérito, sino desde la gratuidad de la redención. También nos invita a revisar si nosotros estamos cumpliendo en nuestra propia vida lo que Dios quiere de nosotros, si hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida. No se trata de una vida perfecta, sino de vivirla como ofrenda, como Cristo, que no dejó nada sin entregar. La espiritualidad cristiana nos llama, por tanto, a vivir hacia el consumatum es, todo está cumplido, hacia la plenitud de la entrega, donde podamos decir como San Pablo: he combatido bien mi combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. San Vicente de Paúl, aunque no citó directamente esta palabra en sus últimos momentos, vivió una vida orientada al cumplimiento del Evangelio, en el servicio concreto a los pobres. San Vicente descubrió que cumplir la voluntad de Dios era el centro de toda espiritualidad. Hermanos míos, tenemos que morir con las armas en la mano, cumpliendo la voluntad de Dios en la misión que Él nos ha confiado. Exhorta a no detenerse en los medios humanos, sino a mirar siempre el fin último, glorificar a Dios, sirviéndole en la persona de los pobres. La vida cristiana no se mide por los resultados, sino por la fidelidad a la vocación que hemos recibido. Todo está cumplido. Es también una llamada a la perseverancia misionera, a la perseverancia eclesial, a la donación por la Iglesia, a consumir nuestra vida, no en las vanidades superfluas de este mundo, sino en la entrega hasta el final, como San Vicente y muchos otros santos que podríamos citar. Cantamos. Pueblo Mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te ofrezco?
pueblo mío. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié por el desierto. Tú hiciste una cruz Para tu Salvador, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he ofendido? Respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te libré del mar, te di a beber el agua que emanaba de la roca. Tú hiciste una cruz Para tu Salvador, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he ofendido? Respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos. Tú hiciste Una cruz para tu Salvador, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La expresión latina, Pater in manus tuas commendo spiritum meu, que recoge el Evangelio de San Lucas, solamente aparece en el tercer Evangelio sinóptico, con una profundidad simbólica y significativa. En este último suspiro, Jesús no muere en un estado de abandono ni desesperación, sino en un acto de plena confianza y entrega total y absoluta al Padre. Esta frase que recoge el Evangelio de San Lucas y que San Jerónimo traduce al latín, se inspira en el Salmo 31, versículo 6. En tus manos encomiendo mi espíritu. Una oración de los justos en los momentos de prueba. Al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús reafirma su relación filial con Dios, a pesar de haber experimentado en las horas anteriores el desgarro del abandono, como hemos escuchado en la cuarta palabra, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una palabra de entrega total y de confianza absoluta. Es la culminación de una vida vivida en obediencia filial al Padre. Jesús, en sus últimos momentos, no muere como alguien que ha perdido la esperanza, sino como quien confía plenamente en la voluntad de Dios. Su muerte, por tanto, no es un trágico final, sino el momento de su victoria
sobre el pecado y la muerte. Jesús vuelve al Padre, reconociendo que, incluso en la oscuridad de la cruz, todo ha sido parte del plan divino de salvación. Esta palabra refleja la unión íntima de Jesús con el Padre. Aunque ha sufrido y experimentado el abandono, ahora confía plenamente en que el Padre no lo dejará solo. En su última palabra, Jesús entrega su Espíritu a quien se lo dio en la encarnación. Es el retorno al origen, al Padre del que procede. Este acto de confianza no solo es el fin de la misión terrena de Cristo, sino el momento culminante de su victoria redentora. Al entregar su Espíritu, Jesús consuma la obra de la salvación que había comenzado en la encarnación, su vida pública, y culmina en su muerte. La salvación está asegurada por la muerte de Cristo en la cruz. Al confiar su Espíritu al Padre, Jesús también garantiza que, para todos sus discípulos, la muerte será transformada en una entrada a la vida terrena, pues Él ha abierto camino. Es la gran promesa, la de resucitar junto a Él. La séptima palabra tiene una profunda resonancia en nuestra vida de fe. En ella Jesús nos muestra cómo debemos vivir nuestra muerte, no como una tragedia, sino como un acto de confianza y entrega. En cada momento de sufrimiento o tribulación, los cristianos estamos llamados a entregar nuestra vida al Padre. La vida cristiana, entonces, es una preparación para la entrega final. Vivir en Cristo es vivir en las manos de Dios, sabiendo que Él nos acoge y que nuestra vida tiene un propósito eterno. Hemos sido creados para la eternidad. Esta palabra es una invitación a confiar plenamente en la providencia divina, incluso cuando las circunstancias de la vida parecen oscuras y dolorosas, sin sentido. La espiritualidad puede resonar en una entrega. Muchos santos dedicaron su vida a confiar en Dios, a confiar plenamente en Él, todas sus tareas evangelizadoras de servicio a los demás. San Vicente de Paúl pasó muchos momentos difíciles. Él nunca dejó de confiar en la voluntad que Dios realizaría su obra. En una conferencia a los misioneros del 15 de noviembre de 1659, dice: la voluntad de Dios es nuestro consuelo y nuestra esperanza. No debemos temer, ya que Él sabe lo que a nosotros nos conviene. San Vicente enseñaba que la confianza en Dios no solo debe marcar nuestra vida en los momentos de alegría, sino especialmente en la pobreza, el dolor, la oscuridad, la angustia, el sinsentido. Él sabía que solo a través de la entrega total de nuestras vidas a las manos de Dios, como lo hizo Jesús en la cruz, podemos encontrar paz, y esa paz nos conduce a la salvación. San Vicente de Paúl, a lo largo de su vida, predicó que todo lo que hacemos, incluso en medio de las dificultades más grandes, debe ser entregado al Padre, como una patena que se ofrece en oblación en el sacrificio incruento del altar. Su vida fue un reflejo de esta última palabra de Jesús. San Vicente decía que el trabajo en favor de los más necesitados debe hacerse en total obediencia y confianza a Dios.
todo lo que hacemos es para Dios. Todo lo que sufrimos es para Él. Lo que importa es que podamos decir con Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. La séptima palabra es la coronación de toda la vida de Cristo. Un ejemplo para nosotros de cómo vivir cada momento con total confianza. Jesús, en el último aliento, muestra que la vida cristiana es una entrega constante, confiada en las manos del Padre. Al final de nuestras vidas, al igual que Jesús, podemos entregar nuestro espíritu a Dios, sabiendo que nuestra existencia solo tiene sentido en Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie y veneramos la cruz del Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Nos ponemos de rodillas y hacemos un momento de silencio. Con la reflexión de las 7 palabras de Cristo en la cruz, hemos contemplado este itinerario del tránsito de Cristo al Padre. Que la celebración posterior de los santos oficios también nos ayuden a seguir interiorizando en la cruz del Señor. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantamos. No me mueve Mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Mueve, mi Dios, muéveame al verte, clavado en una cruz escarnecido. muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas Y tu muerte. muéveme